¿Con este se ve? Conceptos básicos y habilidades generales. You are now La muted. situación de enunciación en la comunicación. Para entender la situación de enunciación en la comunicación, tenemos que entender primero lo que significa enunciar. En primer lugar, según la Real Academia Española, Bueno, tenemos la guía. You are now unmuted. Bueno, no hay problema. Empecemos con la guía entonces. Factores de la comunicación y situación de enunciación. ¿Qué entienden ustedes por factores de la comunicación? El emisor, ¿puede ser? Bien, está la idea de emisor, ¿cierto? ¿Qué más? Receptor, Bien. diálogo, Perdón, esa parte no escuché bien. diálogo si estás en una conversación y si no, el texto o el monólogo. Bien, es decir, por lo menos la secuencia de la comunicación es que haya un emisor que emite un mensaje, ¿verdad? Que en este caso, como su compañera decía, podría ser una conversación, un diálogo, un monólogo, específicamente hacia un receptor, ¿verdad? Eso por lo menos son los factores de la comunicación. ¿Qué entienden ustedes por situación de enunciación? Ya, reglas o características que se deben cumplir. Rodrigo, ¿en razón a qué? ¿En razón a la situación o a los factores? Bien, son reglas que se deben cumplir, más que se deben cumplir son lo que se presenta siempre en una situación de comunicación, al momento de estar, digamos, analizándola o al momento mismo también de conversar con alguien, siempre se hacen presente. De la situación de enunciación siempre se da en un texto, ¿sí? Se trabaja bajo los mismos factores, sin embargo se adecúan algunos, por lo menos en algunos casos se adecúan algunos factores y se determinan otros, por ejemplo la idea de objetivo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estar viendo igual de todas maneras. Situación de enunciación se da cuando uno lee un texto y específicamente un discurso. Y factores de la comunicación se da en todo tipo de ámbito, ya sea de una conversación, un monólogo, como decía su compañera, pero está más bien relacionado con actos comunicativos y una situación comunicativa determinada. ¿Sí? Duda de comunicación. ¿Duda y consulta hasta acá? No, ya, sigamos. La comunicación y sus factores. El intercambio comunicativo de ideas y opiniones nos muestra la recursividad que poseen las relaciones humanas, pero también indica las problemáticas que se pueden generar a partir del mal empleo del sistema al comunicarnos. Como cualquier sistema puede haber quiebres lingüísticos o sociales de diversos tipos, donde reconocer y analizar nuestros mensajes en razón a estos factores nos harán llegar a una comunicación estratégica o efectiva. Es decir, ¿para qué se hizo la idea del intercambio comunicativo y los factores de la comunicación? El objetivo principal que se desarrolló para poder orientar hacia los factores es generar una comunicación estratégica o efectiva, que prácticamente alude a la idea de que si es que nosotros fallamos al dar un comunicado que diga o a dar una información, decir en qué fallamos específicamente. ¿Fue el emisor, fue el mensaje, fue el canal, fue el código? Y en razón a qué se da esos parámetros para que la otra persona no me pueda entender.
Por lo tanto, la comunicación y específicamente este tipo de modelo de comunicación se efectúa para aquello, para que nosotros analicemos nuestros mensajes, seamos más precisos al momento de desarrollarlos y además veamos cuáles son las potenciales fallas de nuestra comunicación. ¿Dudas, consultas hasta acá? Bien, No, pero muchas gracias. El potencial comunicativo del sistema humano radica en la teoría del progreso, en donde vamos de lo malo a lo mejor. En razón a lo anterior, determinar los episodios de quiebre y fallo en nuestra comunicación nos permitirá mejorar nuestra forma de entendernos y no repetir dicha problemática. Es decir, lo que te trata de decir es que este es un modelo progresivo. Nos ayuda a mejorar nuestras comunicaciones, a tener conciencia de lo que estamos haciendo al momento de comunicarnos y subsanar tipos de fallas, ya sean sociales o lingüísticas, que se establezcan en este tipo de situación comunicativa. ¿Dudas, consultas hasta acá? Bien. ¿Cómo podemos mejorar nuestra forma al comunicarnos? ¿Qué caracteriza el sistema comunicativo? ordenar las ideas. Bien, ¿cómo podemos mejorar nuestra forma de comunicarnos? Al ordenar las ideas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Escuchar al otro. Bien, escucharnos, ¿cierto? Es decir, ser receptores y también tener, digamos, la apertura necesaria para poder respetar la opinión de un otro. Saber lo que uno está hablando, ¿verdad? Bien, Rodrigo. Azucena, ocupando un buen vocabulario, excelente. Es decir, tenemos que tener que en mente, perdón, que podemos mejorar nuestra forma al comunicarnos por medio de qué? Por medio de, un de una organización de nuestras ideas, ¿verdad? Por medio de un vocabulario, por saber a quién, con quién estamos hablando, ¿verdad? Adecuar nuestro vocabulario a aquello. Por lo tanto, todo eso nos puede servir. Y en base a qué también se ve el mejoramiento de la comunicación en base a los mismos factores, ¿verdad? Podemos mejorar nuestras comunicaciones en la justa medida que somos más conscientes al momento de comunicarnos. Usar palabras adecuadas dependiendo de la conversación. Bien, María José. Bien. ¿Qué caracteriza el sistema comunicativo? Anteriormente se dio la idea de, por ejemplo, no sé si parece que fue en esta instancia donde nosotros revisamos el diagnóstico y se acuerdan que era como la forma de comunicación de los medios de comunicación, valga la redundancia, se acuerdan que era solamente unidireccional, que era un emisor, un mensaje y un receptor, y que potencialmente ellos no pedían que el receptor pudiese decir algo, ni tampoco reaccionase, solamente que recibiera la información, ¿verdad? Sin embargo, en una comunicación pasa así. No, ¿verdad? No pasa así. En una comunicación lo que se trata siempre de hacer es que se genere una retroalimentación. Por ejemplo, lo que pasó ahora con el video. Yo coloco un video, ¿verdad? El video está informando. Obviamente el video no lo hice yo, pero el video está informando. ¿Y qué pasa? Que ustedes como receptores no están recibiendo bien el video. Hay un problema con respecto a cómo se ve el video y el avance que tiene este mismo, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que falló? El medio, falló
el código, falló el emisor, falló el mensaje o falló el receptor. El internet falló, o la plataforma también falló. Bien, la plataforma, el internet, en este caso específico, el tema del video, la plataforma en la que falló y específicamente si nosotros lo enfocamos hacia un factor de la comunicación es el medio por donde está transitando, ¿verdad? El mensaje es lo que está fallando, ¿sí? Lo que permite que no se genere esa retroalimentación ni la recursividad que se hablaba anteriormente con respecto a la comunicación y sus factores, ¿sí? ¿Dudas, consultas hasta acá? No, profe. Bien, sigamos. Factores de la comunicación. El proceso comunicativo es un proceso recursivo y responsable, en donde nos mostramos, en donde mostramos nuestras emociones, sentimientos o pensamientos, respetando e incentivando la diversidad presente en nuestra sociedad. Y así mantener los valores positivos de la sociedad. Ojo, es que en el caso de acá quería decir buenos valores más que valores positivos, porque al final algunos pueden decir, pero ¿existen antivalores? Efectivamente existen antivalores y que también se promueven en la sociedad, obviamente, sobre todo se ve en la publicidad y las propagandas, se ve la idea de los antivalores. Sin embargo, también es subjetivo, para algunos puede ser un antivalor, para otros puede ser un valor. Por lo tanto, solamente puse como una idea de valor como algo bueno y que se debe incentivar para un mejor trato dentro de la sociedad. Nada más. ¿Sí? ¿Dudas, consulta hasta acá? También el respeto, no sé si... Ah, sí, los valores, está dentro de los valores. Bien, el tema de respeto y los valores. Sobre todo en el caso, por ejemplo, de respeto, se hace la alusión de que es un proceso recursivo y responsable, puesto que, si ustedes se dan cuenta, cuando están enojados en esa situación, uno tiende a decir cosas que después se desdice, como que después dice, no, no quise decir eso en esos momentos, estaba muy enojado. Por lo tanto, uno tiene que ser responsable de sus situaciones de comunicación, puesto que toda frase u oración o palabra puede dañar la relación con un otro al punto de que prácticamente después ya no tienes relación con ellos, ¿cierto? Por lo tanto, por eso uno tiene que hacer esta labor de una forma responsable, sabiendo de que siempre ese receptor se puede volver en cualquier momento un emisor y puede también decirte algo que tú no quieras oír. Entonces, en esas situaciones, siempre uno tiene que ser responsable y pensar en lo recursivo que puede ser el proceso para que así nos podamos entender y tengamos también esta noción de empatía, que es un buen valor de la sociedad. ¿Dudas, consultas? Bien, No, profe, explica súper. bien, gracias. ¿Cómo construimos nuestras comunicaciones? Por ejemplo, aquí aparece eh, un cómic de Mafalda, ¿verdad? No sé si se logra ver bien. Me parece que no, ¿cierto? ¿O si se logra? Ahí, ahí está bien, ¿cierto? Sí. Ya. Sale Mafalda, dice, ahí está la pequeñita. No sabe lo que es el dinero y sin embargo es feliz. ¿Vos crees que el dinero es todo en esta vida, Manolito? Sale niñito, ¿verdad? En la siguiente viñeta. No, por supuesto que es el dinero no es todo. También están los cheques. Entonces, ¿cómo construimos nuestras comunicaciones? En el caso de acá, ¿cómo se construye la comunicación?
Voy a ir más lento, Josefa, no hay problema. Tomémonos el tiempo para que así por lo menos veamos las nociones que no vimos anteriormente y aquí por lo menos la podemos evidenciar con este ejemplo. ¿Ya? Ay, disculpe, profe, me dio hipo. No se preocupe. Bien, ¿cómo construimos nuestras comunicaciones? Existe un emisor y un receptor, ¿verdad? Como principal eje. En este caso, ¿quién es el emisor? Bien, los dos personajes en algún momento son emisores. Al principio aparece Mafalda, después aparece Manolito, ¿cierto? Por lo tanto, se van viendo entre los dos. Y a eso se refiere con la idea de retroalimentación y recursivo, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de acá, Mafalda también incentiva a que Manolito le responda. Pero ¿es la respuesta que Mafalda esperaba? ¿Podría ser la respuesta que Mafalda esperaba lo que dice Manolito? ¿También están los cheques? No, ¿verdad? Bien, Aileen. Bien, Isidora. No es la respuesta que Mafalda espera, puesto que lo que trata de hacer Mafalda es cómo se relaciona, ¿verdad?, la idea de libertad del pajarito, ¿verdad?, que aparece allí, con la idea del dinero en la sociedad y cómo están entrelazadas. Y sobre todo cómo esto nos va generando un enlace tan fuerte que nos produce la idea de felicidad, que eso es prácticamente lo que ella esperaba de que le dijera el compañero. No, obviamente no todo es dinero, pero para eso existen buenos momentos, por ejemplo. Entonces ella no esperaba que también existe el cheque como otro tipo de cambio o de moneda. ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta acá? Bien. ¿Podríamos decir de que aquí existe un fallo en la comunicación? ¿Existe algún fallo en la comunicación? Bien, María José, sí existe un fallo en la comunicación. ¿Y por qué? Porque cuando pregunta Mafalda, ¿vos crees que el dinero es todo en esta vida, Manolito? No, por supuesto que el dinero no es todo. También están los cheques. Sin embargo, nos está diciendo el dinero físico, ¿verdad? El billete, las monedas, no. Lo que te está diciendo que el dinero como concepto general, tenerlo presente siempre en nuestras vidas y darle la idea de la felicidad, ¿verdad? Es eso lo que ella deseaba comunicar. Sin embargo, como respuesta que se dio, no era la esperada. Y se irrumpe, por así decirlo, lo que es la comunicación, ¿cierto? Por lo tanto, más adelante, ¿qué
¿qué va a ser Mafalda o qué podría hacer Mafalda para poder remediar esta situación? ¿Qué podríamos hacer para que esta situación no se genere? Con fallo en la comunicación, estimada Aileen, ¿a qué me refiero? Que en el caso de acá, el mensaje que se dé se entienda, ¿sí? Específicamente en el caso de acá no se entendió muy bien por parte de Manolito lo que se le trató de preguntar Mafalda. Por lo tanto, la respuesta no se ajustaba al contexto en que Mafalda le dio la pregunta, o por lo menos le hizo la pregunta. Bien, darse a entender mejor, ser un poco más precisos, ¿verdad? Decir el dinero en general, si hubiera puesto en general, ya ahí no tendría por qué responder en cheque, ¿verdad? Por lo tanto, ser más precisos generaría también de que entre ellos se puedan entender. ¿Dudas, consultas hasta acá? Bien. Factores de la comunicación. El primer factor que vimos, por lo menos en el caso de el cómic de Mafalda, fue la idea del emisor. ¿Qué es el emisor? Es la fuente y el origen de donde procede lo que se quiere comunicar. Es quien emite el mensaje. El emisor se caracteriza porque posee una finalidad y un estatus en la interacción. Asimismo, posee un rol que implica asumir una visión de mundo que le permite negociar el significado instanciado en el aquí y en el ahora, es decir, que esté dentro del proceso de comunicación y en el contexto de aquí y el ahora, de acuerdo con el contrato comunicacional establecido entre los participantes de la interacción. Es decir, por ejemplo, para que se genere la idea del emisor, en primera instancia tiene que haber una persona que me recepcione y que sea capaz de oír, o por lo menos que esté abierta al diálogo. De lo contrario, no se va a generar, ¿verdad?, lo que es el proceso de comunicación. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Bien, gracias por responder. Miren, en el caso de acá, como yo decía, el emisor es responsable, pero también es aquel que guía la conversación hacia un punto que es el propósito que él desea establecer. Si se dan, por ejemplo, en la situación de que eh, vas a salir a una fiesta, ¿verdad? Para aquellos que están viviendo con sus papás, vas a salir a una fiesta, tienes que pedir permiso. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es tu finalidad al momento de comunicarte? Que te den permiso. Bien, la finalidad es pedir o que te den prácticamente el permiso, ¿verdad? Por lo tanto, la finalidad, ¿quién la establece? ¿El receptor o el emisor? ¿Qué? La finalidad, ¿quién la establece? ¿El emisor o el receptor? Receptor. La finalidad, ¿quién la establece? ¿El emisor o el receptor? El objetivo de la El comunicación. beneficio. Bien, el emisor es que establece el objetivo, la finalidad. ¿Sí? Si yo deseo pedir permiso, si yo deseo pedirle dinero a alguien, tengo que yo determinar en parte la acción de comunicación y cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, pasa en algunos casos que no es lo mismo pedirle permiso a la mamá que al papá, o pedirle permiso al tío o a la abuela, son como cosas totalmente diferentes y uno empieza a adecuarse cómo puede pedirlo, ¿verdad? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Bien. También lo que se trabaja bastante con el tema del emisor es que tiene un potencial para negociar dentro de una situación determinada. Por ejemplo, si yo quiero hablar con una persona y decirle que su polola o su pololo está saliendo con alguien más y no quieres dañarla, ¿verdad? Ahí hay una noción de empatía. Tú vas a tratar de buscar la forma de decirle o prácticamente no le vas a decir.
¿Qué harían ustedes, por ejemplo, en esa situación? ¿Le dirían o no se lo dirían? ¿Que lo le diría qué? Por ejemplo, decíamos, si tú tienes un amigo o tienes un conocido, por ejemplo, y Ajá. resulta que el pololo o la polola le está siendo infiel con otra persona y tú viste que estaba haciéndole infiel, ¿tú le dirías Ah, a ese conocido? ahí uno no se mete. Bien, hay algunos que dirían, uno no, mejor no, yo no me metería, ¿cierto? Sería como ya, mejor me alejo. Sin embargo, por ejemplo, hay otros que sí se lo dirían por un tema de empatía, porque a ti tampoco te gustaría que te hicieran aquello, ¿verdad? Hay otros que dicen, Pero no, para qué mejor, sabiar, perdón, no hay para qué sabiar. no, es que, ojo, no es un tema de acusar a alguien, solamente es para que en primera instancia la otra persona también no se haga tanta ilusión en una relación. Por ejemplo, puede ser por un tema solamente de empatía. O también porque tienes mucha confianza en tu amiga o tu amigo. O también porque no te gustaría que te pasara. Solamente es en ese contexto. ¿Se entiende o no? Sí, claro que sí. Bien, por lo tanto, en esa situación, cuando nosotros establecemos la idea de negociar, ¿sí? Es decir, nosotros decidimos hacia dónde vamos a ir y nosotros decidimos cómo se lo vamos a decir. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Bien, por lo tanto, esos son los recursos que maneja el emisor, hacia dónde va a estar enfocado, el potencial de negociar dentro de la misma comunicación, en razón a qué, a su finalidad, a su objetivo, ¿verdad? Que en el caso, por ejemplo, de que su amiga esté bien, es para que ella se dé cuenta que esté bien, o en el caso, por ejemplo, también de pedir la salida, ¿verdad? Algún evento, también allí poder negociar y poder hablar con la otra persona para que así él pueda tener o ella pueda tener dicha salida. ¿Se entiende o no? Sí. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo con la idea de contrato comunicacional? O sea, ¿a qué te o a qué se refiere? No sé cómo la acomoda más. Bien, en el caso de acá, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Para yo tener una comunicación con un otro, ¿verdad? Tiene que establecerse la comunicación. La otra persona tiene que estar, ¿verdad?, abierta a esa comunicación. Si la otra persona, por ejemplo, no me quiere escuchar, ¿se forma esa idea de contrato comunicacional? No. No, ¿verdad? Porque no se genera la comunicación. Por lo tanto, en esa situación uno tiene que siempre estar de acuerdo de que la otra persona, porque uno asume que la otra persona está, por lo menos, receptiva, ¿verdad? O abierta a lo que yo le voy a decir. ¿Se entiende, no? Sí. Bien. ¿Dudas, consultas hasta acá? No, todo bien. Aileen, en el caso, ¿no entiendes o sí entiendes? Porque pues sí, después no. Estoy esperando que Aileen me conteste. Ahí vamos. A poquitito. Ah, ya. Ya, ahora sí. Gracias, Aileen. Sigamos. El otro concepto, receptor, es el destinatario de lo comunicado. Es quien, tal como su nombre lo indica, recibe el mensaje. Posee, al igual que el emisor, finalidades, estatus, roles y creencias propias que le permiten construir significado o co-construir el significado que se negocia en la interacción. ¿A qué se refiere con la idea de finalidad? Es decir, ¿la finalidad puede estar presente en el emisor y en el receptor? Sí, ¿verdad? Pueden estar presentes porque todo receptor puede ser un potencial emisor. Sin embargo, también aquí, si se dan cuenta, hay una palabra que cambia, que es creencia, ¿cierto? Se mantienen las mismas palabras de finalidad, estatus, roles que se establecía en la definición de emisor, pero lo único que cambia es la idea de
Creencia. ¿A qué se refiere con la idea de creencia? Creer, no sé cómo más. Creer, tener fe, no sé. Bien, se puede dar una idea de la fe, ¿verdad?, que tenga, o si está relacionado con algún culto, alguna religión, algún tipo de, por ejemplo, también de costumbres, ritos, entre otras cosas, y que en una conversación con esa persona pueden incluso llegar a ser tabú, ¿cierto? Palabras que al final, o en esta situación en particular, situaciones que no debiesen ser habladas con ella porque pueden llegar a romper la relación. ¿Se entiende o no? La, Ya, rela profe, la relación de comunicación, por si igual, acaso. Dígame. igual yo encuentro que uno, si es que no lo hace con malas intenciones, puede hablar de todo. Obviamente hay que respetando a la otra persona, no insultándola. No, sí, de todas maneras. Por ejemplo, hace muy poco dieron un reportaje en Mega donde visitaban como unas parejas o unas personas que estaban como por el centro que eran hindúes. Me parece que eran... Ah, No, árabes, perdón. Y resulta que ella después empezó a decirle, ¿y a ustedes no les molesta esta idea de machismo? mm. En esa situación, por ejemplo, en esa situación particular, ¿el emisor está pensando en la creencia del receptor? Igual sí, porque él sabe, ellos, o sea, él sabe que ellos son machistas o supone eso y quiere ver el por qué pasa eso. No lo encuentro nada malo. Ya, en el Es caso de que acá. depende igual cómo se le pregunten, pues. Bien, sería en parte como se le pregunte también. Sin embargo, Digo, si ahí la tele lo querían dejar en vergüenza, se nota al tiro, ¿o no? sí, sin embargo, ¿cuál es la situación acá? No Eso cacho. ya, en el caso de acá, ya es un prejuicio. Porque al final, en el caso, tú lo estás marcando en una consigna que es el machismo. Pero tú le estás dando tu visión y estás nombrando algo que ellos no consideran como machismo. El machismo. Entonces, estar en esa situación, para ellos algunas cosas no son machismo, para otros sí. Por lo tanto, estar dentro de la lógica de que todo es machismo, también no beneficia tanto a las partes de la comunicación. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que lo pueden inclusive considerar como despectivo hacia su cultura. Porque en vez de hablar de la cultura en general que se presenta, como los árabes o como decía un compañero aquí, los musulmanes, que tenían una cultura en específico, sino que se centran en el lado del machismo. ¿Cuál es tu objetivo? Poder ver cómo son verdaderamente esas culturas, si querías conocer esas culturas, ¿para qué te enfocas en una mirada más bien despectiva hacia ese tipo de cultura en vez de respetar la cultura? O en vez de desmenuzar ese machismo para que el otro pueda entender también, ¿no? No. Tam- Obvio que sí. sí, lo que pasa es que va a depender, por ejemplo, en el caso de acá, en este caso en específico, se deseaba ver la cultura de esa persona y sobre todo la gastronómica. Entonces, en el caso de hablar de la Ah, no cultura, tiene nada que ver. eso por Entonces, eso ¿para qué le mismo. pregunta eso? Si, ve, profe, que la tele lo pregunta para dejarlo en vergüenza. Si no En- tiene nada que ver es con que lo que es venía. bien, es que es en el caso, como decía, no tiene nada que ver con la cultura que estás viendo, que es parte de la cultura gastronómica por lo menos de los musulmanes y de los árabes. Por lo tanto, no tiene nada que ver la pregunta y el machismo y nada, si inclusive ni siquiera se mostraba el trato hacia la mujer, nada de eso, solamente que estaban cocinando y cómo estos daban unos ricos y exquisitos platos. Entonces es como, ¿de dónde sacaste esa pregunta? No lo sé. Prácticamente no estar adecuado al contexto y también para evitarse un quiebre dentro de la comunicación es tratar de evitar ciertas preguntas en relación a ese contexto. Es decir, hay preguntas que en el contexto no da, ¿cierto? Hay que tener filtro. Bien,
Bien, bien, excelente. Sigamos. El otro factor es el mensaje. Es el contenido que el emisor quiere transmitir al receptor, considerando el estatus, el rol, el nivel de conocimiento compartido, las creencias, etc. Asimismo, el mensaje incluye la forma o estructura que asume el texto de la interacción. Puede ser un correo, una carta, un aviso publicitario, una noticia, un reportaje, una reseña, un diálogo. ¿Sí? Es decir, el mensaje se construye a partir de las consideraciones o características de nuestro receptor. ¿Sí? Puesto que quien configura el mensaje es el emisor. ¿Dudas, consultas hasta acá? No. Bien, gracias. Sigamos. Los otros factores. El código es el sistema de señales o signos que se utiliza para transmitir un mensaje. Como por ejemplo del código podemos utilizar la lengua española, el sistema braille, señales camineras, por ejemplo, entre otras. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, por lo menos en el caso del código? ¿En qué momento, por ejemplo, podríamos decir de que el código no funciona? Cuando le pones... no, mejor no lo digo. ¿Cuándo podríamos decir de que el código no funciona? Bueno, cuando le hablas a un sordo mudo, Bien. Ahí, por ejemplo, son dos sistemas, ¿verdad? Dos lenguajes distintos, por lo tanto no se van a entender. También pasa lo mismo cuando existen extranjeros, ¿verdad? Y uno no maneja el idioma de esa otra persona. Por lo tanto, ahí también no se van a entender. Canal es el medio físico por el cual el emisor hace llegar su mensaje al receptor, como por ejemplo el canal de comunicación podemos mencionar auditivo para el lenguaje oral, el táctil para el braille, el teléfono, el computador, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuándo podríamos decir de que falle la comunicación por un canal? ¿Cuándo podría suceder? Cuando se va la señal, ¿cierto? Porque es propio de la característica del canal. ¿Qué más? Cuando la otra persona no me puede oír, ¿cierto? Puesto que cuando cuando la otra persona no me puede oír porque estoy hablando muy bajo o inclusive no me entiende mucho porque voy muy lento o voy muy rápido. Exacto, por lo tanto esas son características del canal, del medio por el cual puede transitar nuestro mensaje. Contexto temático. Corresponde al tema en torno al cual se elabora el proceso comunicativo, de lo que se habla, ¿cierto? Siempre mantener, en algunos casos, la misma temática. De lo contrario, si es que varía un poco o inclusive uno es muy disgregante, por así decirlo, y habla de varios temas en conjunto, se tiende a perder un poco el enfoque y la finalidad, haciendo de que no se entienda mucho lo que se está diciendo. ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta acá? no. Bien, contexto situacional. Corresponde al tiempo y el lugar en que se encuentran las participantes durante la producción y recepción del mensaje. Es decir, el tiempo en el donde está sucediendo el día de hoy, si fue ayer, o fue en 2 semanas más. Y el lugar es determinar en qué circunstancia o espacio se está dando. Si va a ser en el colegio, si sucedió en clases virtuales, si sucedió en el supermercado. A eso se refiere con por lo menos el lugar. El contexto situacional enmarca tanto el tiempo como el lugar, donde sucedió y cómo sucedió, están dentro de este contexto. ¿Sí? Ahora sí no se escucha el eco, ¿cierto? No. No. Bien, sigamos. Analicemos, según lo que hemos visto por lo menos de los factores.
se presenta el siguiente diálogo. Se logra ver, ¿cierto? Ajá. En un restaurante. ¿Qué es eso? ¿Qué cosas que no apunta a nada? Factores. Factores, solamente factores. En un restaurante, ¿qué sería? El ambiente, Bien, por lo tanto está relacionado el tema con el contexto temático o situacional. situacional. Bien, contexto situacional. Cliente, camarero, por favor. ¿Quién sería cliente? ¿Cómo? ¿Quién sería el cliente? Acuérdense que estamos analizando según los factores de la comunicación. ¿Quién sería el cliente? El emisor. Bien. Camarero, sí. Ah, ¿Qué desea? ¿Quién sería el camarero? el receptor y el emisor. Bien, ¿por qué? Porque además respondió, ¿verdad? Claro. Cliente, hay un Y de problema. ahí sucesivamente. Sí, exacto, aquí por lo menos es sucesivo. Camarero, ¿qué pasa? Cliente, el pollo está poco seco o un poco seco, ¿cierto? Camarero, bueno, no pasa nada. Cliente, sí, ¿qué pasa? Si está comiendo las patatas que diga. ¿Qué sería? Ahí, por ejemplo, El cliente es el emisor y el camarero puede ser el receptor si es que lo escucho. bien, vamos por parte. El emisor y el receptor, ¿cierto que se intercambian? ¿Estamos bien hasta allí? El mensaje, ¿cuál sería? Bien, que el pollo está seco, ¿cierto? Y está relacionado un poco también con el contexto temático, ¿cierto? ¿Cuál sería el tema? ¿Está como alegando? Bien, está como prácticamente, está indicándole que está mal preparado, ¿cierto? En el caso del pollo. Claro. Por lo tanto, ese sería el contexto temático. ¿Estamos bien hasta allí, cierto? El código, ¿cuál sería? Eh, el lenguaje, o sea, hablar español. Bien, él habla como dice aquí Aileen, ¿verdad? Bien, Catalina, lo más preciso es decir que es un reclamo. Por lo tanto, en el caso de acá, el código es español, ¿cierto? Exacto. Bien, ¿dudas, consultas hasta acá? No. No, ¿Y el canal cuál sería? él habla, la voz. El Bien, sonido. el sonido es específico, ¿cierto? Porque es un diálogo, ¿verdad? Pero siempre está relacionado con el habla. Por lo La tanto, las dos, voz. la voz también, por lo tanto, siempre están relacionados. Así que Y el sonido, oído. voz y habla son parte. También el oído, si es que tiene problema, algún tipo de verdad de sordera. ¿Duda, consulta hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Bien, chicos. Excelente. Sigamos. La siguiente. ¿Cómo está usted? Le pregunta el pescado a Garfield. Muy bien, gracias, dice Garfield. Educado y sabroso. Como que está hablando solo. ¿Qué pasó allí? Se lo comió. Bien, se lo comió. ¿Quién es el emisor? El pez. No, perdón, el gato. En el caso aquí, en específico, en la primera tenemos el gato, no, el pez, ¿cierto? Ah, el pez, entonces estaba bien. ¿Cómo está usted? El pez ahí por lo menos es el emisor. Después cuando el gato responde, muy bien, gracias. Ahí sería emisor el gato, ¿cierto? Dígame. Están pensando, porque ese globo es pensamiento. Bien, sin embargo, en el caso de acá, por ejemplo, ¿cómo está usted? ¿Y por qué responde Garfield muy bien, gracias? Pero está pensándolo, no está hablando. Es que ahí se establecería porque al final, ¿por qué Garfield responde? Si no hubiese un diálogo. Pero es que entonces está mal diseñado. A lo mejor sí.
Pongamos que está mal diseñado por lo menos, ¿cierto? Convengamos que Bueno, es más bien una viñeta de pensamiento que un diálogo. Sin embargo, supongamos que existe un diálogo, ya para que por lo menos así establezcamos el análisis, ¿sí? ya. ¿Cómo está usted? Le pregunta el pez, ¿cierto? Ahí estaríamos relacionando por lo menos los dos criterios. ¿El emisor quién Ujú. sería? El pez, ¿cierto? El pez. Y el receptor, el gato, en el primer momento, ¿cierto? Bien. ¿El canal cuál sería? Ni idea. Sería por el sonido, ¿o no? Si es que es una situación de comunicación, es por donde transcurre, ¿verdad? El sonido. El código es español. ¿Estamos bien hasta allí, cierto? Sí. Bien, el contexto situacional. ¿Hay algo que nos dice el contexto situacional acá o no? ¿Existe un lugar o un tiempo? ¿O no Que el gato podemos...? estaba hambriento. No, Ah, no, pero en la primera, y en la segunda. no en todas. Por ejemplo, situacional, acuérdense que tenía que ver con una idea de lugar y tiempo. ¿Existe un lugar y tiempo acá? Lo más probable, como En dice la, el Lin, en una casa, es bien, ¿verdad? Eso por lo menos. El tiempo no podríamos deducir si es que es durante el día, durante la noche, pero solamente que podríamos decir de que es en una casa. Y el contexto temático, ¿qué es lo que se trata de acá? ¿O qué se dice? el gato se quiere comer al pez, o sea, se lo comió. Bien, se dice que el gato al final, él se comió al pez, ¿cierto? Pero era cualquier pez, ¿Cómo? era cualquier pez. Le preguntó cómo está, ¿no? No, era un pez educado y sabroso, por lo tanto, en el caso de acá es dar la información de que se comió un pez que era educado y sabroso. Ah, ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿no? Bien, sigamos. Veamos. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Tú conoces a Pimpón? Le pregunta Galletita. ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita, le dice la galletita. Sí, se lava la carita con agua y con jabón. Queda pensando todavía en el caso de allí el rey, ¿cierto? Para los que no, para los que vieron Shrek, saben por lo menos el contexto de aquí. Pero en el caso de acá, por ejemplo, el receptor, ¿quién sería? En la primera, Sí, la primera. es que, a ver, la galleta. No, el receptor sería la primera, por si acaso yo lo tomo hacia acá, ¿cierto? Estos dos. Sería el rey, ¿cierto? ¿Y quién sería la galleta? El receptor es Lord Farquaad, ¿cierto? Y la galleta sería el emisor. Bien. El contexto situacional, el lugar o el tiempo. ¿El lugar dónde es? En un castillo, bien. ¿Y específicamente en qué lugar? Como en el calabozo, ¿cierto? Ajá. Bien. ¿Y cómo podríamos nosotros decir que el calabozo? Pero vemos la parte donde está la puerta, ¿cierto? La cadena. Bien, las cadenas. Excelente. El canal, ¿cuál sería el canal? El sonido de nuevo. Bien, el sonido de nuevo. El mensaje, ¿cuál sería? Como cuál sería que diferentes. No, en el caso de aquí, por ejemplo, mejor hablémonos del contexto temático. ¿Cuál sería el tema?
Están hablando de ping-pong. Bien, están hablando de ping-pong. ¿Y qué dice de ping-pong? Ping-pong es un muñeco. Muy, muy guapo. Eh, Y de cartón, muy ¿cierto? guapo y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Bien, bien, que se lava la carita con agua y con jabón. Ese es al final el contexto temático. ¿Estamos bien hasta ahí, cierto? Y todo bien. Bien. Eh, ¿Qué factor nos falta? El canal ya lo dijimos, ¿cierto? El código. Bien, español. La lengua española. Bien, o lengua española. ¿Dudas, consultas hasta acá? No. Bien, chicos. Por lo menos hasta aquí terminamos la clase. Quisiera saber si que tienen dudas, consultas. Bueno, cualquier cosa también envíen un correo, digamos, indicando cuál es la duda, cuál es la consulta y si que tienen problemas también con respecto a entrar o no dentro de las clases o tienen conflicto con el tema del material. Por favor, me avisan, ¿ya? Ya. ¿Puede dejar su mail, por favor? Es que no sé si lo dejó la clase pasada. Sí, no hay problema. Bien, chicos. Vale, la masa. Si es que alguno, por ejemplo, si que lo hicimos demasiado rápido, igual también escríbanme para que así vaya un poco más lento. Yo creo que el tema del análisis lo hicimos rapidísimo, pero lo demás, Profe, dígame. no sé si vamos muy rápido, pero usted habla muy rápido, entonces uno a veces se pierde. Sí, por favor, si hablo muy rápido o voy explicando muy rápido o el análisis muy rápido, me avisan por favor, porque yo muchas veces como que me apasiono y, ay, y empiezo inmediatamente a analizar y no me doy cuenta, ¿ya? Así que por favor me avisan ante Perfecto. esa situación, ¿ya? Ok. ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? No. Ya. Nos vemos entonces, que tengan un muy bonito día y una buena semana también. Ya, cuídense bastante Igual. y que estén bien.